Tal vez uno de los personajes más fascinantes de la mitología de la antigua Grecia sea Atlas, el titán al que Zeus, el dios supremo del Olimpo, castigó de un modo terrible por rebelarse contra los dioses y contra el orden establecido, sujetar el peso del mundo durante toda la eternidad sobre sus espaldas. Bienvenidos a Recordando la Historia. Según la mitología griega, tras la aplastante victoria de Zeus y los dioses olímpicos sobre los titanes, los poderosos seres que se habían rebelado contra su dominio, estos fueron enviados al inframundo, pero hubo algunas excepciones, como Atlas y su hermano Prometeo. Este último fue condenado por los dioses por entregar el fuego a los hombres, y Atlas también fue sometido a un terrible castigo, soportar el peso del firmamento sobre sus hombros durante toda la eternidad. Aunque a pesar de las limitaciones que le imponía tan improbable tarea, Atlas también jugó un papel muy destacado en las historias que tuvieron como protagonistas a dos grandes héroes, Hércules y Perseo. Atlas se hallaba en el país de las Hespérides, en el extremo del mundo conocido, mientras que para el filósofo Platón, Atlas fue el primer rey de la mítica Atlántida. De hecho, asociamos el nombre del titán con el de la gran cordillera que recorre el norte de África y con el océano Atlántico. Asimismo, Atlas, gracias a la increíble gesta que se veía obligado a realizar, está considerado el epítome de la fuerza física. Además de simbolizar el tesón, la firmeza y el compromiso, la mayoría de los escritores clásicos refiere que Atlas era el hijo del titán Iapeto y de la Oceanide Climene, aunque algunos apuntan a que su madre podría haber sido la ninfa Asia. El escritor romano Higinio es el único que menciona a Atlas en su obra Fábulas, como hijo de Éter y de Gea, y lo sitúa en la lucha de los gigantes contra los olímpicos, la titanomaquia, un acontecimiento que cronológicamente es posterior a la Guerra de los Titanes. Atlas tenía varios hermanos, titanes como él, entre los que se encuentran Epimeteo, Menecio y Prometeo. Como titán, Atlas era un ser gigantesco, dueño de un cuerpo poderoso, pero también estaba dotado de una enorme sabiduría. Algunos mitos cuentan que se casó con Pleione, una Oceánide hija de Oceano y Tetis, y que con ella engendró a las Pleiades. Según otras versiones, Atlas también era el padre de las famosas Hespérides, conocidas como las ninfas del ocaso, guardianas de las preciadas manzanas de oro, que el héroe Hércules tuvo que robar en uno de sus 12 trabajos. Entre tantas hijas, el único hijo varón de Atlas fue Aias, o Iante, encarnado en la constelación de Acuario. La guerra que tuvo lugar entre los titanes y los dioses es la Teoginia de Hesiodo, donde se cuenta que los titanes liderados por Atlas fueron derrotados y arrojados al Hades por Zeus, pero el dios supremo tenía reservado para Atlas un castigo muy especial. El titán fue conducido hasta el borde mismo de la tierra y condenado a cargar con la bóveda celeste por toda la eternidad. El terrible castigo decretado por Zeus sobre Atlas obligaba al titán a permanecer inmóvil mientras sostenía el peso del mundo, aunque eso no fue óbice para que algunos héroes recalaran en sus dominios el transcurso de sus aventuras, tal como cuentan diversos autores. Según el poeta romano Ovidio, tras vencer a la terrible gorgona Medusa, Perseo llegó al reino de Atlas, situado en el extremo más occidental de la tierra, y le pidió refugio esgrimiendo que era hijo de Zeus. En aquella región, cerca de Mauritania, en cuyas ramas colgaban unas hermosas manzanas de oro, aquellas valiosas frutas que estimulaban la pasión tanto de hombres como de dioses, estaban constantemente vigiladas por las hijas de Atlas, las Hespérides. Tras escuchar a Perseo, Atlas recordó la profecía que le advertía que sería un hijo de Zeus quien robaría aquellos frutos. Llegará el momento, Atlas, y el oro será robado del árbol, y la mejor parte irá al hijo de Zeus. Fue entonces cuando el titán hizo rodear el huerto con un muro, y que un dragón de 7 cabezas llamado Ladón custodiara las preciadas frutas. Acto seguido, para prevenir males mayores, negó la hostilidad a Perseo. Este, sabiéndose inferior en tamaño y fuerza, extrajo entonces la cabeza de Medusa del zurrón que llevaba consigo y se la mostró al titán.
que nada más verla se convirtió en piedra. Su cabello y su barba se transformaron en bosques, y sus hombros y sus brazos en lo que sería la cordillera de Atlas. La cabeza del titán se convirtió en el pico más alto de la cordillera, y el cielo descansaba sobre él, con el abismo de sus constelaciones. Pero Atlas se equivocó de hijo de Zeus, y es que la profecía no se refería a Perseo, sino a Hércules, otro de los vástagos del dios supremo. El mito más famoso referido a Atlas es el que tiene que ver con el papel que desempeñó en uno de los 12 trabajos de Hércules, una de las misiones que, tras el asesinato de su esposa e hijos en un rapto de locura, el héroe debía cumplir como penitencia para el rey Euristeo de la Argólida. Para llevar a cabo su 11º trabajo, Hércules debía partir hacia Mauritania, en busca de las famosas manzanas de oro, que eran sagradas para la diosa Hera. Pero incluso para un semidios tan fuerte como Hércules, era muy difícil lograr sustraer las frutas, puesto que estaban custodiadas por el terrible Ladón. Hércules pidió entonces ayuda al propio Atlas para poder llevar a cabo con éxito aquella misión. Atlas, viendo por fin una oportunidad de liberarse de su pesada carga, aceptó ayudarle siempre y cuando el héroe se comprometiera a sostener la bóveda celeste. Mientras él recogía las manzanas, Hércules aceptó y Atlas pasó sobre los hombros del héroe el terrible peso que éste apenas podía soportar. Al límite de sus fuerzas, Hércules vio con desesperación cómo el titán, tras recoger las manzanas, no tenía ninguna intención de volver a ocupar aquel lugar. Es más, Atlas le dijo que sería él mismo quien llevaría las frutas a Euristeo. Así, mientras Hércules sostenía la bóveda celeste, pensaba en el modo de salir airioso de aquella situación. Entonces le dijo a Atlas que de buena gana aceptaría sus condiciones siempre y cuando le concediese el tiempo necesario para rehacer su capa, a modo de almohada, y de este modo poder soportar mejor el peso del universo sin lastimarse. Atlas ingenuamente, sin sospechar en la trampa de Hércules, se avino a sus deseos y dejó las manzanas en el suelo para sustituir de nuevo a Hércules, mientras éste se acomodaba la capa. Cuando el héroe vio que el titán volvía a ocupar su lugar de nuevo, cogió las manzanas y salió corriendo. El mito de Atlas, el titán que sostiene eternamente el firmamento sobre sus hombros, no se encuentra solo en la literatura, también está presente en muchos otros ámbitos artísticos, como por ejemplo en la arquitectura. En esta disciplina, algunas columnas y pilastras, usadas para sostener edificios o techos, que reciben el nombre de atlantes o telamones, adoptan la forma de un hombre dotado de una fuerza descomunal. Pero no solo la arquitectura ha rendido homenaje a la figura de Atlas, también la escultura ha representado al descomunal titán. Por ejemplo, en la antigüedad clásica se esculpieron grandes estatuas de Atlas, como las que adornaron el templo de Zeus en Agrigento, en la isla de Sicilia, aunque tal vez la escultura más impactante del titán que ha llegado hasta nosotros sea el famosísimo Atlas Farnesio, una copia romana de un original helenístico que actualmente se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, y en la que Atlas aparece arrodillado, con el orbe sobre sus hombros, sujetándolo con un gran esfuerzo. En la actualidad, el mito de Atlas sigue vigente, como la psicología, por ejemplo, se refiere al síndrome de Atlas para definir el comportamiento de todas aquellas personas que son incapaces de delegar, es decir, que cargan con todo el peso de la responsabilidad del trabajo sobre ellos, al igual que hizo el titán con la bóveda celeste. Esta actitud sumisa ha sido tratada en la moderna literatura, que se ha hecho eco de ella de algún modo, como en la novela distópica de La rebelión de Atlas, de la autora Ayn Rand, publicada en 1957. En ella, uno de los personajes le pregunta a otro: si vieses a Atlas en la mitología, el gigante que sostiene al mundo sobre sus hombros, si vieses que está de pie, con la sangre latiendo en su pecho, con sus rodillas doblándose, con sus brazos temblando, pero todavía intentando mantener el mundo en lo alto con sus últimas fuerzas, y cuanto mayor sea su esfuerzo, mayor es el peso del mundo que carga sobre sus hombros, ¿qué le dirías que hiciese? A lo que el interpelado contesta: que se rebele, algo que el titán, al parecer, nunca se planteó hacer.
Espero y esta historia haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. No olviden en compartir el video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de estas increíbles historias mitológicas. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Recordando la Historia. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.